Seguimos con el pie derecho, ¿sí? Seguimos con el pie derecho y hoy quiero enseñarle sobre un tema llamado ¿qué crees? ¿Quién es el mayor de aquí? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Aldón? ¿Y Alba? ¿Alguien que supera a Alba? Nadie. ¿En qué crees, Alba? ¿En qué crees? Primeramente en Dios. En Dios. ¿Y quién es Dios? Para mí Dios es grande, maravilloso. Ajá, pero ¿quién es Dios? Listo. ¿Ahora quién es el más pequeñito? No, vamos a estar por allá. ¿Entre Gaby y Samantha? No, está Alexander más chiquitico. Alexander, ¿y tú qué crees? En Dios. ¿Y quién es Dios? Me la están votando para votarles honrón. Me la están poniendo para votarles honrón. ¿Quién es Dios? El título de la enseñanza de hoy se llama ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿En qué creen? Todos creemos en Dios. Pero ahora, ¿sabía que en el mundo hay muchísimos dioses? ¿En qué crees? Yo me acuerdo cuando era policía, yo decía, Señor, Dios Todopoderoso, guárdame, cuídame, ponme el chino para robarlo hoy. Yo creía en Dios. ¿Usted cree en ese Dios? ¿No? ¿En qué cree? Porque muchas personas creen, pero no saben en qué creen. Nosotros creemos en el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Verdad que sí? Lo dice Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿En qué cree usted? Ok. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros creemos en el Evangelio de Dios. ¿O no? ¿Y cuál es el Evangelio de Dios? De eso se trata la prédica de hoy. Muchos cristianos todavía no saben en qué creen. Podemos leer Romanos, ¿sí? Podemos leer Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y no le pregunte, ¿qué cree? En Dios. ¿Y quién es Dios? Pues yo creo en Dios. Vaya otra vez Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para el que cree. ¿Y qué usted cree? Según Pablo dice que nosotros somos salvos porque eres el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel en que Él cree. Pregunto, ¿qué cree usted? En el Evangelio de Dios. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Gracias, Señor, porque vamos a seguir con el pie derecho. Papel y lápiz. Evangelio, según el diccionario de la Real Academia, es la historia de la vida, doctrina y milagro de Jesucristo. Evangelio es la vida de Jesucristo. Cada uno de los 4 libros escritos por los evangelistas Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Estos se conocen como los evangelios. Mi pregunta es, ¿cree eso o no cree eso? ¿Y qué tal si yo le digo que los evangelios son más de 4 libros? Que no han hecho creer que son los 4 libros, pero que el evangelio se comprende entre Génesis y Apocalipsis. Y según este diccionario del hombre, dice que el evangelio son los 4 libros. Pero hoy yo le voy a enseñar que el evangelio está desde Génesis
hasta Apocalipsis. Hay mucha gente que cree en el Nuevo Testamento y no cree en el Antiguo Testamento. La cosa es, para que exista el Nuevo Testamento, debe existir primero el Viejo Testamento. Es como nosotros. Si mamá y papá no existen, ¿cómo vamos a existir nosotros? Entonces, ¿qué cree usted? Muchas personas creen en lo que dice el Nuevo Testamento, pero no sabe de dónde viene eso. No sabe el porqué de eso. Y entonces cree en algo, pero puede estar confundida. Por ahí se dice que nosotros debemos creer en solo Jesús. ¿Usted qué cree? Nosotros tenemos que creer solamente en el Espíritu Santo. Por ahí hay otra secta. ¿Sí? Vamos a creer en, solo y únicamente en el Espíritu Santo. ¿Sí? Venimos de una que Padre, Hijo. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Nosotros no sabíamos hasta llegar aquí. ¿Sí? Porque ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Pero nosotros decimos que el Espíritu Santo, pero ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué evangelio usted cree? Hoy vamos a estudiar eso. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anuncia otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es anatema? Anatema es un término que significa excomunión, maldición, reprobación o condena. Anatema se utiliza para referirse a algo que se considera reprobado o condenado. Es decir, que nosotros podemos estar recibiendo anatema y podemos estar dando anatema si no sabemos en qué estamos creyendo realmente. Pablo dice en Gálatas: si usted recibe un evangelio que no es el de Dios, ¿usted está recibiendo? Ahora, si usted recibió anatema, ¿qué usted va a dar? Anatema. Algo que en vez de bendecirnos nos condena. Mi pregunta es: ¿en qué cree? La cosa se va a poner buena. Por ejemplo, se puede decir que la carne es un anatema para un vegetariano. Y para un cristiano, ¿qué es anatema? En el Antiguo Testamento, anatema se refiere a la condena a muerte de persona o cosa afectada por una maldición. Por eso debemos saber la verdad para vivir la verdad. Conozco a muchos cristianos decir: yo soy cristiano pero no me congrego. ¿Qué es él? No por mí, sino por la Biblia. La Biblia dice: el que predique un evangelio diferente al que está escrito en la Biblia es anatema. Entonces, yo soy cristiano pero no me congrego. Esa es una persona que es anatema. Yo soy cristiano pero no diezmo. Una de las cosas que a la gente le choca bastante. ¿Sí? Yo soy cristiano y no me voy a casar. Yo soy cristiano pero yo no me voy a bautizar. Yo soy cristiano y no voy a dejar las rumbas, las mujeres. Pregunto: ¿y qué crees? Porque según la Escritura, el Evangelio es poder de Dios para transformación de lo malo a lo bueno. Si usted está aquí y cree en el Evangelio, pero diferente, ¿usted es una persona? No, pero tiene que responderme bien porque si no me devuelvo al principio. Para hacer que yo estoy explicando bien. Si usted predica un evangelio diferente al de Jesús, vive un evangelio diferente al de Jesús, usted es. Por eso los demonios no lo respetan.
Por eso donde van, los demonios se ríen. Porque nosotros vivimos un evangelio que es anatema. Porque según el evangelio por encimita, es un evangelio de transformación. ¿Están aquí? Sí. Espérense para respirar. Entonces debemos saber la verdad para nosotros poder vivir la verdad. Levante el dedo gordo del pie. ¿Cuántos saben la verdad de Jesús? Levante el dedo gordo del pie. ¿Cuántos jugaban caballo? Y se leían las millas y las cosas, que eso todavía yo no sé. Ahora, ¿cuántos han leído la Biblia? ¿Cuántos sabían de maquinita de todos los juegos? Y ahora, ¿cuántos han leído la Biblia? Muchas personas hoy día creen que Dios vino a matarnos y creó un evangelio de anatema. Cuando la Biblia dice que Jesús vino a traer un evangelio de salvación. Juan capítulo 3 dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel en que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo lo deja hasta ahí, pero si usted sigue, ¿qué dice? Los lectores de la palabra. Ay, ustedes como que están viviendo anatema. ¿Qué dice? Que Él no vino a condenar a nadie, sino que la gente se condena por sí solo. Pero usted ve muchas personas hablando de por ahí, de que yo no creo en ese evangelio desgraciado, en ese Dios malo. ¿Por qué? Porque ellos creen en un evangelio diferente al evangelio de Dios. La Biblia establece que Él vino a salvarnos, no a matarnos. Por eso, ¿qué evangelio está viviendo? Hay cristianos, como le dije, lo más tremendo es que hay personas ya que se hacen llamar cristianos, pero lo que viven es en anatema. Yo soy cristiano, pero no voy a un discipulado. Esa persona es... No lo digo yo, peleé con la Biblia hoy. Hoy se va a ir, yo lo voy a poner a pelear hoy con la Biblia. ¿Sí? Hoy me paré con esta pregunta, se lo dije a mi esposa. Si Jesús estuviera en Venezuela hoy, ¿qué estuviera haciendo? ¿Usted cree que le dijera arrepiéntese y no vaya a un discipulado? Cuando el evangelio de él dice, y dígale que está a su lado. Ay, papá. ¿Está viviendo un evangelio verdadero o un evangelio anatema? Por ahí hay muchas personas que he visto que dicen Dios todopoderoso, pero yo no me congrego yo. Pero es que en la Biblia dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Entonces, ¿cómo puedo decir que sigo a Cristo y no me congrego? Pues Pablo dice que es un evangelio diferente al que Jesús nos dio y por eso es considerado anatema. Mi pregunta es, ¿en qué crees tú? ¿En qué crees? ¿En qué has creído? Mayormente nosotros creemos en la oración de fe, pero ¿qué pasa después de allí? Todos se le achacamos a la oración de fe y no queremos hacer nada. Y resulta que la Biblia establece, el Evangelio establece muchas cosas que tú y yo debemos aprender. Como quién es Dios para nosotros. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Dios te llamó ¿para qué a ti, según Pablo? Para el Evangelio de Dios. Ahora, ¿qué tanto conoce del Evangelio de Dios? ¿Sí me estoy explicando? Imagínese un doctor. Ahí está un doctor que dice, yo soy doctor. Y le lleva a un paciente tiroteado. Y él dice, yo soy doctor, pero yo no sé hacer eso. Él es cirujano. Ahora sí me estoy explicando. Un cristiano que no conoce el Evangelio es como ese doctor. Uno se queda así como que, te lo llevo, te lo mando. ¿Por qué hoy día la gente no cree en Jesús?
Porque los hijos de Dios no conocen el Evangelio y mucho menos viven el Evangelio, sino que muestra un Evangelio de anatema, un Evangelio diferente. Sin conocer la Biblia, nosotros sabemos que si conocemos a Jesús, Jesús nos transforma. Si nosotros decimos que vamos a la iglesia, ¿qué espera la gente? Que cambiemos. ¿Sí o no? Sin conocer la Biblia. Y cuando tú lees la Biblia, así por huele pájaro de Génesis, Apocalipsis, ¿qué hace Dios? Transformación, transformación o evolución, evolución que es cambio, desarrollo, progreso y transformación. Pablo dice, Dios me ha llamado para que yo viva el Evangelio de Dios. ¿Para quién es el Evangelio de Dios? Para nosotros que hemos sido llamados. Pablo dice, para mí que soy siervo de Dios. ¿Quién escribe esto? Romano lo escribe Pablo. ¿A quién lo escribió Pablo? A la iglesia de Roma, que eran judíos cristianos. Ahora bien, siervo, según siervo, y el diccionario encontramos que siervo es ser esclavo. Es decir, la palabra original de siervo es ser esclavo. En la traducción se coló más el siervo que esclavo, pero nosotros la vamos a leer según la palabra original. ¿Sí? Entonces diría Pablo, esclavo de Cristo. ¿Cuántos esclavos de Cristo hay aquí? ¿Están aprendiendo? Ok. ¿Sí están aquí o no? Entonces, según Pablo, esto se escribe según la palabra original. Dice, Pablo, esclavo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Según el diccionario, la Real Academia, dice así, siervo es esclavo del Señor. Ejemplo, su dueño le ordena y él obedece. Persona sometida totalmente a la autoridad de otro o de alguna cosa. Esclavo de Dios, el otro concepto, persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos. Pablo nos estaba diciendo que yo he sido llamado a ser esclavo de los mandamientos de Dios. Por eso que él dice que si te predica un evangelio diferente, llámalo anatema, porque Dios estableció bien claro cuál es el evangelio. Por eso nosotros como cristianos no podemos decir, yo soy cristiano y no perdono. Porque tanto Pablo como nosotros hemos sido llamados a ser esclavos de los mandamientos de Dios. Y si dice, perdona, ¿qué vamos a hacer nosotros? Va a ser desgracia, yo no le voy a perdonar, que me pida perdón el primero. Esa persona está viviendo un evangelio de anatema, no está viviendo un evangelio real. El siervo actual tiene derecho, porque el siervo es un servidor que va y tiene derecho. En cambio, cuando nosotros estudiamos el esclavo no tiene derecho. ¿Y cuántos de nosotros no nos pasamos peleando con Dios? Y Él nos llamó a ser esclavo. ¿En qué crees? ¿Sí o no? Levante la mano, ¿cuántos se pasa peleando con Dios? Unos poquiticos. Qué mentiroso. Nosotros nos pasamos peleando con Dios. Y le voy a enseñar un poquitico el evangelio que Él quiere que vivamos y que Dios haga el milagro en su corazón para que vivamos en paz. El esclavo no tiene derecho. Aquí la diferencia de siervo a esclavo. En la traducción ablandaron un poquitico lo original, pero original lo que quiere decir es que cuando tú aceptas a Jesús, tú te conviertes en esclavo de Él. Anteriormente éramos esclavos de los vicios y hoy día somos esclavos de Él. Porque muchas personas cuando escuchan esclavo es muy feo, pero anteriormente tú eras esclavo de las drogas, de la fornicación, de la promiscuidad, ayúdeme, del chisme,
del alcohol y de todas muchas cosas. Eras esclavo, yo era esclavo. Yo le conté, yo pude llegar el viernes cansado a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche de trabajar, y a la 1 de la madrugada yo estaba despierto porque tenía que salir, porque era obligatorio. Yo lo que era esclavo de ese sistema. ¿Sí me estoy explicando? ¿Verdad que sí? Le conté lo del cigarro. El hombre que dice, a mí mi mujer no me gobierna, pero se le acabó los cigarros, no tiene trabajo, no tiene plata. Y ve que llega el amigo con el cigarro y va a botar la colita. Le dice, ay, por favor, no la bote, no la bote. Esa era una persona que era esclava. Ahora, cuando nos hacemos hijos de Dios, aceptamos a Jesús, nosotros pasamos a ser... No, pero dígame si lo cree. Si no me lo cree, usted se queda calladito y yo le doy palo, si no. Nosotros nos convertimos. ¿Por qué pelea con los mandamientos de Dios entonces? ¿O es que no lo sabe? Bueno, la palabra de hoy se llama ¿en qué crees? Hoy es para que tú te vayas. Hoy te voy a poner a pelear con Dios, pero para lo bueno. ¿Sí? Para lo bueno. ¿En qué crees? ¿En qué has creído? ¿En qué estás creyendo? Porque Dios nos ha llamado para salvarnos. Es decir, la esclavitud en Dios nos va a bendecir, no nos va a maldecir. ¿Por qué pelear con su mandamiento? Si Él te dice agacha, ¿qué vas a hacer? Y si te dice salta, ¿qué vas a hacer? Vete para un lado. Congrégate. Me tengo que congregar. Yo me levanto todos los días me levanto temprano. ¿Verdad que sí? Y el lunes vas a decirle, Señor, dame fuerza. ¿Y por qué no le pides el domingo fuerza para que el lunes tenga recontrafuerza? Eso somos nosotros peleando un evangelio falso del que está en la Biblia. Pablo lo que nos dice es que si Jesús es nuestro Señor, también Él es nuestro dueño. Eso es lo que Pablo estaba diciendo allí. Ahora yo tengo un dueño que me ha dado unos preceptos para yo seguirlo. ¿Usted ha visto a un dueño, a un esclavo decirle al dueño, no chicos, yo no voy a trabajar el día de hoy? ¿Sí? El esclavo es una persona que está para el dueño. Si yo soy salvo por medio de Jesucristo, Jesucristo es mi dueño. No veo a nadie escribiendo. Tenemos una memoria perfecta. Yo, gloria a Dios, aleluya. Si yo soy salvo por Jesús, lo que quiere decir que Jesús es... ¿Sí estamos aquí o no? ¿Sí? Si yo creo que voy... ¿Cuántos creen que van a tener vida eterna? Entonces, ¿quién es su dueño? Jesús. Es decir, lo que Jesús dijo, yo lo hago. Así como un soldado responde a un general... entendido, nosotros los cristianos, a la palabra de Dios, le respondemos un amén. Amén. Nosotros a la palabra de Jesús le respondemos amén. ¿Verdad que sí? O si la Biblia lo dice, yo lo hago. Y si no lo dice, no lo hago. Ahora, la verdad, ¿en qué cree? ¿Cuánto han leído una porcioncita de la palabra? Bendito sea el Espíritu Santo, que cuando nosotros no conocemos poquitico, que le decimos, Señor, háblame. Bendito sea que cuando uno habla es para recibir palos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Uno lo que habla, tú lo abres así, rayo. Voy a leer esto cuando deja de fornicar, en mi caso. Me pasó eso, me acuerdo que el Espíritu Santo me levanta y me dice, yo venía a hacer las cosas mal y me dice, cabeza de meta. No me dijo así, pero me dijo, Darwin, levántate y lee Efesios capítulo 5. Cuando yo leo decía, te he escogido para que seas hijo de la luz y no para que andes en fornicación. Cuando yo me leo, que leo eso, ¿en qué yo creía? Todavía creía un evangelio de anatema, un evangelio falso, porque como el soldado al general le dice, es entendido, nosotros como hijos de Dios tenemos que llegar a la madurez espiritual
de que lo que diga la palabra le digamos amén. ¿Cuánto creen eso? Ya se están convenciendo un poquitico más, un poquitico, amén. Se están convenciendo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Tus hijos son tuyos o de Dios? ¿De verdad o anatema? No. ¿De verdad o anatema? ¿Qué tal si Dios le dice a tu hijo, mira, yo quiero que te vayas a predicar a África, a Trinidad y Tobago, donde se están comiendo a los evangélicos? ¿Qué le diría? Vaya a morir por Cristo. O le diría, tú estás loco, ¿por qué tú vas a ir para allá? ¿Qué crees? Voy otra vez con el ejemplo. ¿Tu hijo es tuyo o de Dios? Entonces, ¿por qué si está grandote no le dice que salga, le da una patada para que crezca? ¿Qué dice la Escritura? Vamos a criar a los niños que se van a convertir en hombres y mujeres y después ellos tienen ¿qué? No voy a ver. Dios mío, ir por la introducción, ya son las 7:30. ¿Qué evangelio estás viviendo? ¿Qué evangelio estás viviendo? Si tú dices, ay, mi niño, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues tú eres el dueño de Dios. Y ahí está viviendo un evangelio diferente y eso es llamado anatema. Si nosotros decimos ser esclavos de Dios, nosotros debemos sujetarnos a la voluntad de Dios porque ella es buena, perfecta y agradable. Si decides por ti mismo, llamándote hijo de Dios, tú te haces dueño de Dios. Es decir, Él es tu esclavo y tú eres su dueño. Aquí se presenta una gran problemática y es donde nace el evangelio de la prosperidad. ¿Cómo fluye el evangelio de la prosperidad? Dame. ¿Usted ha visto un esclavo decirle al Señor, bueno, dame más, yo quiero? Aquí donde muchas personas se van, ¿por qué? Porque vienen a la iglesia y le dicen, restaura mi relación, y no ven restaurar la relación. Entonces yo me voy porque ese es un Dios de mentira. ¿Usted es dueño o es esclavo? Pero la persona que se va es dueña de Dios, porque Él quiere gobernar a Dios, cuando el evangelio verdadero es que Él es dueño de nosotros. Hasta hoy día yo no he visto, hoy día no hay esclavos, hay empleados. Que el empleado llega a la empresa así, llega Leo y le dice, epa jefe, suelte por ahí $1,000 pues, porque me va a comer un heladito. Y cuando venga el viernes me vas a dar $10,000, porque me voy de viaje. ¿Qué va a decir el jefe? ¿Qué le pasó a este? Como que se metió un pasito y se fumó una cosa todo rara. ¿Sí o no? Ahora imagínense, si no conocemos el evangelio verdadero, vamos a vivir una vida frustrada porque nosotros queremos mandar a Dios. Si no conocemos el evangelio verdadero. Pregunto, ¿cómo están sus oraciones? Hay muchas personas que no tienen lo que quieren, dice Santiago, porque oran mal. ¿Por qué? Porque viven un evangelio muy diferente al de Dios. ¿Están aquí o no? Si los esclavos no tienen derecho, nosotros pues no tenemos derecho. Por eso es que hoy día decimos que vivimos por gracia. Aún así Dios nos dice, pídeme y yo te voy a dar. Pero como esclavo, ¿qué vamos a pedir? Lo que sea según el evangelio que Él nos ha enseñado. Por eso Pablo dice, he sido llamado para vivir el evangelio. El Padre nuestro dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra.
Cuando nosotros vivimos esa palabra, nosotros estamos viviendo el evangelio verdadero. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Hijos. Pero aquí hay un poco de dueño. Los hijos son de Dios. Nuestra pareja es de Dios. Vamos a ver cómo responden a esta. Tu finanza es de Dios. Tu finanza es de Dios. Ya bajaron un poquito. No me lo repites tanto. Tu tiempo es de Dios. Por eso, como un cristiano va a decir, no, yo no me voy a congregar, entonces tú eres dueño de Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? No, yo no me voy a congregar, yo no. Es que estoy muy cansado. ¿Usted ha visto a un esclavo decirle a los jefes, no, es que yo estoy muy cansado? Le recomiendo que al salir de aquí vaya y vea una película llamada 12 años de esclavitud, basada en hechos reales. Un hombre negro que era libre, lo secuestran y lo llevan a ser esclavo. ¿Sí? El malparido del esclavista leía la palabra, pero leía la palabra a su conveniencia. Aquel hombre era un hombre intelectual. Él tocaba saxofón y era un hombre estudiado y era entendido en la palabra. Y entonces el hombre decía, debemos amar a todas. Contigo me voy a acostar hoy y contigo me voy a acostar hoy. ¿Y tú qué crees que sean las esclavas? Pero ¿sabe qué hacía él antes? Pesaba el algodón y tenía una meta. Si el esclavo no cumplía la meta, le caía a palo. Y después de caerle a palo, tenía que acostarse con él. Pregunto si los esclavos tenían derecho de decir no. Una de esas esclavas le salió embarazada. Era una de las buenas y una vez no cumplió la meta. ¿Sabe qué hizo él? Le cayó a palo. Y después se acostó con ella. Ese es el estilo de esclavitud que Dios nos sacó donde lo tenía Satanás y hoy día nos llama a la esclavitud de Él, que es buena, perfecta y agradable. Lo dice Romanos 12:2, ¿verdad que sí? La voluntad de Dios para nosotros es buena, perfecta y agradable. Pregunto, ¿ser esclavo de Jesús es bueno o es malo? Cumpla los preceptos de Dios. Un esclavo se esfuerza por tener la casa de su dueño perfectamente impecable. Esos esclavos anteriores, eso tenían todo excelente. Nosotros como hijos de Dios actual, ¿cómo debe estar la casa de Dios? De allí podemos conseguir uno de los profetas que dice, vean su bolsillo, porque tienen la casa de Dios abandonada, meten, miren su casa y... Entonces somos esclavos, pero no nos gusta discipulado, no nos gusta dar fruto, la demostración de transformación no se muestra y a eso es lo que Pablo le dice, cuidado con ese evangelio diferente, porque ese no es el evangelio que Dios ha llamado a vivir. El evangelio que no puede cambiarte, no puede cambiar a nadie. Yo creo que te lleve esa frase, ¿sí? El evangelio que no puede cambiarte, no va a cambiar a nadie. ¿Cuántos quieren que sus familias sean transformadas? Debe vivir un evangelio de transformación y ese es el evangelio verdadero. ¿Sabe que lo primero, el filtro más tremendo que nosotros tenemos se llama familia? Mamá, papá, esposo, ellos son los que ven si cambiamos o no cambiamos. O en otras palabras, si dejamos al Espíritu Santo que nos transforme, que el Evangelio de Dios nos transforme o no nos transforme. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos desobedientes sean transformados, yo tengo que ser primero transformado. Me ha pasado mucho que mamás me dicen, pastor, ore por mis hijos, ore porque están tan terribles. Y yo le digo, pero congrégate,
Pues sabe que me dice, invítalo que venga a la iglesia, y ella no viene, o él no viene. Tuvimos un caso de un muchachito que viajaba de Guarena a Palo Verde. El muchachito estaba metido y nosotros hasta de los padres, apóyenlo, vengan a la iglesia. El muchachito se fue a la iglesia y ellos empezaron a congregarse. Tuvieron que esperar eso. No tenían que esperar eso. Ellos tenían que empezar a vivir el evangelio y se hacían llamar cristianos. Hasta hoy día están peleando para que el muchacho se conecte con Dios. Entonces, antes éramos esclavos de los vicios, pero Dios nos está llamando a ser esclavos de Jesús. Dios estableció las leyes para los siervos en Éxodo capítulo 21. Mire cómo dice el versículo 26. Si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le daré libertad por razón de su ojo. En aquel entonces, ¿sí sabían esto? Dios había establecido un principio para los esclavos hebreos. Si usted o yo éramos dueños, teníamos que cuidarnos de no aporrearle el ojo, porque el ojo iba a hacer que ellos fueran libres. El versículo 1 y 2 dice, de Éxodo 21, estas son las leyes que les propondrá, le dice a Moisés. Si comprares siervos hebreos, 6 años servirás, mas el 7º saldrá libre de balde. El versículo 5 dice así, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Pregunto, ¿qué siervo dice, yo amo a mi señor? Si mayormente los dueños son terribles, pues este versículo lo que hace referencia es a nosotros, a la actualidad. Si tú reconoces a Dios como tu dueño, tú vas a entender que el amor de Dios es ese donde el cual no debemos salir. Y debemos decir, como decía esta ley, pues yo amo a mi Señor y yo no me voy a salir de ahí. Yo me voy a quedar. ¿Por qué? Si un siervo ama a su Señor, es porque ese Señor lo trata bien. ¿Sí o no? Pregunto, ¿cómo te trata Dios? Entonces, lo que Pablo está diciendo, yo soy siervo de Dios, es un reconocimiento de que el amor de Dios es algo que no vamos a conseguir en otro lado. Y yo voy a ser siervo de Él hasta que Él me venga a buscar y mucho más allá. ¿Sí me estoy explicando? No nos hacemos siervos porque Él no quiere matar. El Evangelio de Dios no para matarlo. El Evangelio de Dios es para salvarnos. Ahora, si tú no amas a Dios, nunca vas a ser esclavo de Él, sino dueño. En el amor se reconoce por tiempo y dedicación. ¿Cuántos están enamorados aquí? Agdón y Omaira, me encanta ellos. Tú lo ves por ahí, ellos así. Y Agdón la ve que... Yo siempre lo veo caminando por allí. Cuando nosotros estamos de noviazgo, los primeros días, meses, hasta años, ¿cómo es esa relación? Nada, ahora uno le pone la alfombra. Tú no tienes dinero, pero pares para comprarle el helado. Trabajaste toda una semana y dice, mi amor, vamos a salir. Y sale, y a ella le encanta lo que se va a llevar toda la semana. Y tú, está bien, mi amor. ¿Sí o no? Yo lo hice. A veces salía con la pastora y yo, Dios mío, que no pida algo caro. Y se antojaba. Y se antojaba de pedir lo que se me llevaba la semana. Eso lo conocemos como amor, ¿verdad que sí? Porque cuando uno está enamorado le va a dar tiempo a la persona. Otra de las cosas que nos identifica cuando uno está enamorado es el tiempo. ¿Cuánto tuvieron noches y fines de semana libres?
Bueno, lo que experimentamos noche y fines de semana libres, sabemos que era llamar hasta las 4 de la mañana. No, corta tú, no, corta tú, no, corta tú, no, corta tú. No, pero que cortes tú. Y así nos daba a las 4 de la mañana, 4:30, uno forzado cortaba la llamada para dormir y a las 6 pararse y a trabajar. ¿Sí o no? Y David lo bueno. Hola, mi amor precioso, tiempo sin hablar contigo. Te extrañaba inmensamente. Y hace 1:30 había. Por ahí, después voy a enseñarle que la pastora todavía tiene unos mensajes míos guardados de cuando éramos novios. Ahora, imagínese usted, se acuesta a las 9 de la noche del sábado y el domingo no viene porque está cansado. ¿Quién es el dueño en esa relación? ¿Qué amor hay? Es una persona que no ha aprendido el evangelio verdadero. No, pastor, es que me acosté viendo películas a las 3 de la mañana. Está bien, usted se puede acostar. Yo los sábados mayormente me acuesto de 1 a 3 de la mañana porque me gusta refrescar todo lo que voy a predicar el domingo. Pero imagínate, no, me acosté a las 3 de la mañana viendo películas. ¿Y qué pasó que no viniste el domingo? No, es que tenía mucho sueño. Usted no sabe todavía qué es el amor verdadero con que Dios le ama. Ni usted es recíproco a eso. Porque cuando uno está enamorado de una persona, no importa el tiempo que duremos pegados a ese teléfono, porque el día siguiente nosotros vamos a trabajar. Entonces estamos en la empresa. Pero ese día volvemos a hablar. ¿Dónde están los enamorados? ¿Cómo hacía Don y Omaira? ¿Por carta? ¿O por la ventanita? No había teléfono, yo sé, por eso digo. Si un siervo, por amor a su Señor, con el ojo sacado, se queda viviendo, ahora imagínese usted y yo, por la salvación que Jesucristo nos da. Según la ley, si él aporreaba el ojo, él podía irse. Pero la Biblia dice que muchos siervos iban a optar por amor a su patrón de quedarse. Eso le hacía un esclavo. Ahora imagínense nosotros que lo que Jesucristo nos da es salvación. ¿Cuánto más lo vamos a amar? ¿Cree o no cree en el Evangelio de Dios? El motivo de ser esclavo es por el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Tanto fue así que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Sí se ha colocado a meditar en esto. Yo le invito a que hoy llegue a su casa y se siente, Dios dio a su único Hijo por nosotros. ¿Cuánto amor nos tiene? Vente, dale. ¿Cuánto amor Dios nos tiene? ¿Cuánto darían su Hijo por alguien? Yo no lo daría. Muy fuerte. Ahorita, quizá en el momento, Señor, si me pongo era bueno, que se muera Moisésito. Pero humanamente es muy fuerte. Pero dice la Biblia que Él nos amó tanto, dice, y al mundo, no a uno, dice al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo seamos salvos. ¿Cuánto amor debemos tenerle a Él? Pues el amor del esclavo que dice Éxodo, que a un proceso tú le amas y por eso se queda con él. ¿Cuántos procesos vive un cristiano? Mucho, pero más es el amor de Dios para con él, que nosotros tomamos la decisión de retribuir, no salir de su mandamiento. ¿Cuántos lo creen? Pastor, por eso está como difícil, ¿verdad que sí? Mi pregunta es, ¿en qué crees entonces? ¿En qué has creído? Dios, estoy metido en problemas. Acabo de salir de la introducción. A la gente le ha costado creer mucho en Dios y por eso
no ve la majestuosidad en que Él sea su dueño. Pero la verdad es que si Él los deja ser tu dueño, Él es diferente a los hombres. Porque Él dice que su voluntad para nosotros es buena, perfecta y agradable. El dueño, por ejemplo, es el responsable del siervo. Si tú eres esclavo de Dios, Dios se compromete en cuidarte, protegerte, proveerte y sanarte. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, ¿por qué muchas veces no tenemos cosa de esto? Porque pedimos mal. Pedimos como que si nosotros fuéramos los dueños y Él está obligado en hacerlo. En cambio, si nosotros aprendemos el evangelio verdadero de que Él es el dueño, vamos a tener un evangelio diferente, pero en cuanto a la verdad. Jesús mejoró todo esto, porque hoy nosotros, más que esclavos, somos hijos. Más que esclavos somos hijos. Pero el ser humano tampoco aprendió a vivir como hijo. Cuando Jesús trae la revelación, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Un poquitico más allá, Jesús dice: dígale que soy su siervo. ¿Por qué? Porque la gente no supo vivir como hijo. Entonces, el fin es que vivamos como hijos. Pero si no sabes ser esclavo, nunca vas a llegar a ser hijo. Si no lo entiendes, nunca vas a llegar a ser hijo. Dios te va a proteger, Dios te va a bendecir, Dios te va a curar, Dios te va a proveer, Dios te va a salvar. ¿Te gusta así la esclavitud? Yo le digo amén a esto. La pregunta es: ¿cuánto lo creen? Uno de los ejemplos que podemos ver que esto es real es cuando Pedro y sus consiervos, Jesús los manda a cruzar el mar y se prende la tormenta y Jesús llega caminando y Pedro lo ve: un fantasma. No, es Jesús. Señor, ¿me permite ir allá? Y Jesús le dice: sí, ven. Y Pedro se baja, y cuando Pedro va caminando se hunde. ¿Por qué Jesús no lo dejó morir? Porque Él nos ama. Y Dios ama a un esclavo obediente. Dios ama a un hijo obediente. Porque ¿quién se baja al agua a caminar? ¿Usted se bajaría? ¿Ah? Pedro era una de esas personas que él quiso que se escribiera para nosotros entender la importancia de vivir un evangelio verdadero. Según Pablo, siervo es aquel esclavo que obedece los mandamientos de su dueño. Jesús le dijo: ven, y él no vio las circunstancias. Simplemente él bajó y caminó. Muchas personas empezamos este camino, pero pocas la terminan por los procesos, los altos y bajos, y creemos que Dios se apartó de nosotros. Al principio lo escuchamos, sentimos su ministración, temblamos, lloramos, pero un momentico no pasa nada de eso. Entonces pensamos que Dios nos dejó, y resulta que lo que Dios quiere es que tú madures en la fe, porque una cosa es ser niño y otra cosa es ser adulto, y nosotros no podemos ser todo el tiempo niños espirituales. Él lo necesita como adultos espirituales. Y cuando llegue ese momento, muchos, por no tener el evangelio verdadero, desisten de caminar con Dios. Y resulta que Él en todo tiempo está para salvarte. El ejemplo de que Dios provee, o que el dueño provee a sus esclavos, es ese ejemplo. Otra persona la fuera dejado. Mira qué dolor de cabeza Pedro le dio a Jesús. ¿Sí o no? Humanamente, uno dice: ese es el tiempo, hay que aprovechar esta oportunidad que se muera. ¿Sí o no? Nosotros, ¿pero qué hizo Jesús? Lo salvó.
Y lo salvó. ¿Y saben por qué? Porque Dios quiere personas obedientes. Jesús le dijo, ven. Y él fue. Ven. Y ese no comió cuento. Vamos a hacer familia feliz. Es que no sé nada. Vamos a ayunar para la otra. Vamos a orar. Vamos a hacer ayuno aquí. ¿Y cuánto tiempo vamos a pasar hambre? ¿Sí me explico? Perdona a tu mami, perdona a tu papá, porque la Biblia lo dice. El año que viene, ahorita no. ¿Sí me estoy explicando? Dios nos llamó a vivir un evangelio verdadero. Los esclavos no necesitan entender. Un esclavo lo tiene claro. El esclavo sabe que tiene que obedecer a su dueño. ¿Cuántos esclavos hay aquí? Ya, te está comprometiendo con aquel porque lo está viendo. ¿Cuántos esclavos hay aquí? Por fe, yo creo que todos vamos a ser esos esclavos. ¿Sí? Que si Dios nos dice, obedece, nosotros obedecemos. Porque ese esclavo es el que Dios quiere y el que llama la atención de Dios. Ese es el que Él quiere que nosotros seamos. Pero la verdad es que nosotros debemos aprender el evangelio verdadero. Un ejemplo que vivimos en la iglesia es en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Otra vez, ¿cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Para obedecerla o para saberla nada más? Mayormente es para saberla, no para obedecerla. Si yo he escuchado gente, Señor, pues dime la voluntad, ¿qué quiere que yo haga? Deje ese muchacho porque no te conviene. No, chicos, yo no voy a estar dejándolo, no lo quiero. ¿Para qué quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Para obedecerla o simplemente para saberla? ¿Sí? Hay muchas personas que creen que nosotros somos gurú, que nosotros agarramos las bolitas y le decimos, yo veo la cosa. Entonces, en una oportunidad una mujer me dijo, pastor, ¿me divorcio o no me divorcio? Y yo le dije, escrito está. Yo no soy gurú para decirte si te vas a divorciar o no. Si tú eres hija de Dios, tú debes vivir el evangelio de Dios. El evangelio de Dios dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pastor, porque es un desgraciado. Lo has perdonado, yo no. ¿Perdona? ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuántos quieren saber la voluntad de Dios? ¿Para obedecerla o simplemente para saberla? En una oportunidad, un hombre utilizado por Dios, Señor, dame mi casa. El hombre predicaba mucho, estaba salvando bastante gente, pero él no tenía una casa propia. Logra reunir y se compra su casa propia. Le dan la llave, van, qué hermosa, la muelan, chévere, y él se va a darle gracias a Dios en oración. Señor, gracias. Escuchaba el Espíritu Santo que le dice, regálasela a tu discípulo. Si fueras tú él, ¿qué harías? Mucha gente quiere saber la voluntad de Dios, pero no la obedece. Por eso te digo, ¿quieres saber la voluntad de Dios? ¿Para obedecerla o simplemente para saberla? El que le hablo es Dante Gebel. Eso le pasó a Dante Gebel. ¿Sí? ¿Sabe qué hizo él? Se la dio. Y él dice que a partir de ahí ha pasado millones de dólares en su mano que él ni se imagina. Pero simplemente Dios estaba probando a ver si él era un esclavo obediente. ¿Qué pasó con Pedro? Jesús le dijo, te voy a dar las llaves. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Quién predica cuando el Espíritu Santo viene? Jesús sabía que Pedro se había forjado para ser un esclavo obediente. Predícale a los magistrados y dile la verdad.
pero sabes que te van a cortar la cabeza. ¿Cuántos le predicarían? Pedro le dijo a los jueces que le dijeron: si sigues predicando de esto, vamos por ti. Y Pedro le dijo: es necesario obedecerle a Dios antes que los hombres, así que si me van a matar, échele plomo ahorita. ¿No saben eso? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Para qué quieres conocer la voluntad de Dios? Para obedecerla, no solamente para saberla. Si quieres ser utilizado por Dios, debemos empezar a ser esclavos de Dios. Es decir, si la Biblia lo dice, yo lo hago. ¿Cuánto lo creen? Si la voluntad de Dios es quitarte de la esquina donde estás, ¿te vas a quitar? Si la esquina es dejar las amistades, ¿la vas a dejar? Si la voluntad de Dios es quitarte de las amistades, ¿la vas a dejar? ¿Cuánto quieren conocer la voluntad de Dios? A Abraham, el padre de la fe, Dios le dijo: necesito que te apartes de tu familia. Hoy día es conocido como el padre de la fe. Pregunto otra vez: ¿cuánto quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Para hacerla o simplemente para saberla? Solamente tú sabes el proceso que estás viviendo. Y Dios te va a revelar la voluntad que quiere, porque Él nos llamó para vivir el Evangelio. La cuestión es: ¿estás trabajando para ser esclavo de Dios? Si realmente conoces a Jesús, vas a querer ser esclavo de Él. Pero si no lo conoces, tú vas a querer simplemente ser su dueño, aún estando en la iglesia. Pregunta: ¿Dios existe para ti o tú existes para Dios? ¿Dios existe para ti o tú existes para Dios? Muchas personas creen que Dios existe para nosotros y resulta que Él nos creó para Él. Yo existo para Dios, Él no existe para mí. Dios sigue siendo Dios sin ti y sin mí, pero tú sin Dios, ay, estamos en problemas. 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú y yo hoy día somos salvos porque fuimos comprados por la sangre de Jesús. Nada más por eso. Anteriormente los esclavos se compraban por dinero, pero nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesús. Y eso vale mucho. De allí una pregunta: ¿en dónde empieza el Evangelio? ¿Dónde empieza el Evangelio? El Evangelio empieza desde el principio hasta el final. El Evangelio empieza en la ley, porque sin ley no hay Nuevo Testamento, no hubiera gracia y no habría salvación por medio de Jesús. Para entender el Nuevo Testamento debemos primero conocer el Antiguo Testamento. ¿Por qué Jesús murió en la cruz y botó toda su sangre? Porque esa es la manera como en el Antiguo Testamento se hacía el sacrificio para el perdón de los pecados. Muchas personas dicen: no, pero qué cruel. La cuestión es que esa era la ley. Y Jesús vino a cumplir la ley. Y ese es el verdadero Evangelio. Si nosotros hablamos de un esclavo, Jesús es el mejor esclavo que ha existido. Cumplió la ley tal cual Papá Dios lo había establecido. En el Antiguo Testamento encontramos la explicación de lo que Pablo nos está diciendo en Romanos. Y en cuanto a los esclavos, este es un principio del Evangelio de Dios. Éxodo capítulo 20 versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
¿Cómo empieza este principio del Evangelio? No te harás. Pues yo lo quiero hacer. ¿Quién es el dueño? ¿Tú o Dios? Si yo digo yo lo quiero hacer, porque no creo que es malo, pero yo creo en Dios. ¿Quién es el dueño? ¿Dios o yo? Yo soy el dueño. Porque según la voluntad de Dios es no te harás. No te harás imagen de ninguna semejanza a lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice Deuteronomio 5:8. No te harás para ti esculturas, ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Para nosotros entender todo este contexto, debemos primero conocer el principio. La voluntad de Dios es no te harás. No te harás. Si tú no te vas a hacer, ¿qué vas a hacer? Pues la voluntad de Dios. Cuando el hombre crea ídolos, es decir, el hombre es el dueño de Dios, vivimos un evangelio falso, que es anatema. Yo voy a hacer esto porque yo creo que está bien. Ahí tú eres el dueño y él es el esclavo. Por eso Pablo dice, yo he sido llamado para ser esclavo de Cristo y vivir el evangelio verdadero. Es decir, Pablo no vivía para él, Pablo vivía para Dios. Pablo no hacía nada de que yo voy a hacer, no, Pablo hacía la voluntad de Dios. Por eso uno de los hombres que Dios utilizó en gran manera y fue uno de los escritores más prodigiosos que tenemos en el Nuevo Testamento. Si Jesús es nuestro comodín, no es Dios. ¿Sí? Si Jesús es nuestro comodín, Él no es nuestro Dios, sino es nuestro ídolo. ¿Cuántas personas de los que tienen ídolos se congregan? Oran, hacen discípulos. Muy poquitas. Ahora en Semana Santa, ¿qué hacen? Utilizan a Dios. Si tú eres una de las personas que tienes a Dios como comodín, tú lo que le estás diciendo a Él que es uno de esos ídolos. Tú lo buscas cuando tú quieres, cuando la voluntad de Dios es que Él sea tu dueño y que tú hagas día a día lo que Él ha establecido para tu bendición. Dios no es un ídolo. Jesús no es un ídolo. Esto se llama el evangelio de la prosperidad. Ya va, no tengo real. ¿Qué voy a hacer? Dame dinero. Te da el dinero, te vas, se te acaba el dinero y ¿qué haces? Vas otra vez como que si fuera un cajero. Dame dinero. Señor, dame una pareja. Dios te da la pareja, te vas, no hace la voluntad de Dios, se perola y después nuevamente vamos a Él y dame otra pues. Lo tratamos como un ídolo. Y ahí vemos hoy día muchas personas que practican el evangelio de la prosperidad sin saber. Venga el domingo que le voy a dar una herramienta de esto. Lo busco simplemente para que me dé, me sane, me provea, porque yo creo que yo soy su dueño. ¿Qué tal si Dios no le da la gana de sanarte? ¿Viviría su evangelio? ¿Qué tal si Dios no le da la gana de que tú tengas una pareja? ¿Viviría su evangelio? ¿Qué tal si Dios permite que se muera un hijo? ¿Viviría el evangelio de Dios? ¿Qué tal si Dios quiere que tu hijo se vaya a predicar uno de esos sitios terribles? ¿Viviría el evangelio de Dios? El verdadero evangelio es donde Él es el dueño y nosotros somos los esclavos. ¿Sí están aquí? El verdadero evangelio es donde Él es el dueño y nosotros somos esclavos. Y si Él quiere nos sana, si Él quiere nos provee, si Él quiere no nos provee, si Él quiere no nos provee, pero eso sí, nosotros le seguimos adorando.
¿Sí lo cree? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué mayormente venimos a la iglesia? Porque estamos necesitados de... Y venimos a la iglesia con el comodín de... Bueno, yo voy para ahí, yo sé que voy a recibir esto. Pero cuando recibo eso, ¿qué pasa? Ese no es el evangelio que Dios quiere. El evangelio que Dios quiere es que vivamos obedeciéndole. Y de ahí vemos que muchas personas no la sanan, muchas personas no le provee, muchas personas no le da. Aún permaneciendo, muchas personas no van a recibir lo que quieren. ¿Por qué? Porque simplemente Él es el dueño. Y dice la Biblia que Él conoce nuestro. Y hay muchos de nosotros de que si Él nos da, nos vamos. ¿Están aquí o no? ¿Sí? Ayúdame que está a su lado y dile, ¿sí cree? ¿Sí lo cree? ¿Sí lo cree? Tengo que dejarlo hasta aquí, ya es muy tarde. Esta enseñanza me lleva como 2 meses. No se verla los miércoles porque la voy a dar los miércoles. ¿Qué crees? ¿Hoy te vas con qué? ¿Cuál es el fin de esta enseñanza? De que tú vayas a la Biblia y profundices la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Muchas personas se saben Romanos capítulo 12, versículo 2, pero realmente no se saben cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la vas a ver desde el principio hasta el fin. Por eso debes leer la Biblia. Empezamos a aplicar una nueva estrategia que lo estaban haciendo los jóvenes ya, pero ahorita lo bajé a todo el discipulado, y por eso la importancia está en el discipulado, llamado devocional, tiempo con Dios o permanecer con Dios. ¿Por qué esto? Porque esto nos va a ayudar a conocer más a Jesús. ¿Cuánto comen diariamente? ¿Cuánto agarran el celular diariamente? ¿Cuánto agarran la Biblia para meditar y conocer a Jesús diariamente? Unos cuantos, pero otros. Entonces, esta estrategia es para que nosotros conozcamos más a Jesús y su voluntad. 10 versículos, 11 versículos, quizás 15 versículos diarios, donde nosotros nos vamos a preguntar quién es Dios para nosotros, cuál es su mandamiento para mí, cuál es la promesa para mí, cuál es el mensaje de Dios que tiene para mí, cómo aplico eso. ¿Sí? Porque si Dios te lo está dando ese día es para que tú lo apliques. Imagínate que Dios le diga al esclavo, búscame un helado, y él dice, no, vale, ahorita está haciendo mucho frío. Por eso es que esto debemos hacerlo en la mañana para aplicarlo en el día. Y por último, el agradecimiento de todo lo bueno y precioso que Él es para todos nosotros. Para todos nosotros. Me pasó que haciendo esto hubo un cambio de palabra por no tener revelación con unos amigos. Y yo dije, Dios mío, ¿lo ahorco o tú lo ahorcas? Y en la mañana me paré, busqué la Biblia y lo que venía era Jesús haciendo la voluntad de Dios sin importar lo que la otra persona dijera. Y Dios me habló ese día diciéndome, si yo te lo revelé, pues tú hazlo, no te pares porque lo otro no se le ha revelado. Y ahí la importancia de nosotros buscar a Dios todos los días. Por eso, mañana cuando te levantes, hazte la pregunta, ¿en qué creo? Hoy cuando te vayas te haces la pregunta, ¿en qué creo? ¿Realmente en qué creo? Si estás aquí buscando a Jesús, ¿realmente en qué crees? Y recuerda, si el evangelio no te cambia, es un evangelio falso. Porque el evangelio verdadero nos cambia. Y hoy yo estoy contento porque cada uno de ustedes lo ha cambiado. Porque anteriormente no estuvieran aquí un miércoles. Pero estar aquí es un síntoma en que usted está en el evangelio verdadero. Y por eso vamos a rendirle un fuerte aplauso a Papá Dios.
Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Ahora, por favor, no se conforme y busque más. ¿Sí? No se conforme con esta transformación que han vivido a través del Evangelio. Busque más porque hay más. Recuerde que el Evangelio es bueno, perfecto. Quizás te haya parecido ahorita bueno. Ahora busca lo perfecto y lo agradable. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.